Hablando de la nueva política, Nayib Bukele, que es todo un millennial, como decía Hugo Mario, pues fue el primero que se tomó una selfie allá en Naciones Unidas, ¿no? Pero además fue el primero que dijo, vamos a adoptar el Bitcoin como moneda nacional, y de hecho obligaba a los comercios a recibir Bitcoin. Ahora creo que cambió la decisión, ¿no, Gonzalo? Ahora ya no es obligatorio que usted pueda recibir o transar con Bitcoin, y creo que obedeciendo a una decisión del Fondo Monetario Internacional. Usted es el que le recomendó aquí a Lucas que invirtiera en Bitcoin, y no sé si ha sido la peor inversión de su vida. Ahí vamos. Cuénteme qué es lo que está pasando con el Bitcoin en El Gonzalo, Salvador. yo sí le quiero decir, Sí. o sea, cada vez que yo veo eso va peor. Dios. Bueno, pero entonces sáquelo, no pasa nada. No, Usted porque lo uno no saque puede ya, sacar, es ya, peor. no pasa absolutamente nada. No escuche a Camila, escuche muy bien, Camila. Bueno. Ayer la Asamblea Nacional de El Salvador, que obviamente es controlada por el partido Nuevas Ideas, que es el partido de Nayib Bukele, digamos, aprobó una reforma a la ley del Bitcoin. Y básicamente esta reforma, ¿qué implica? Derogar la condición de la moneda de curso legal de manera obligatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que ya usted no tendría la obligación como comercio de aceptar un Bitcoin como forma de pago. Antes de esta derogación, usted tenía que hacerlo. ¿Y esto por qué? Básicamente porque el Fondo Monetario Internacional, al que Nayib Bukele le está tocando la puerta para una financiación, le dijo, perfecto, yo le voy a dar 1.400 millones de dólares que usted está pidiendo. Eso sí, hay que hacer unos ajustes en la ley de Bitcoin, entre ellos evitar que la criptomoneda sea de uso obligatorio cuando se hable de transacciones. Pero además el Bitcoin sigue siendo noticia, no solo por la mala inversión que le recomendó usted a Lucas, sino porque incluso ya abrió un fondo soberano el presidente Trump en los Estados Unidos para invertir en criptomonedas, ¿no? En criptoactivos. Sí, ayer un decreto es algo que se venía hablando mucho, Camila, y es una suerte de fondo soberano que es lo que hace a Noruega y lo ha hecho muy exitoso como país, y es que el Estado con recursos propios y ahorro invierte en diferentes activos del mundo, y la intención de este decreto de ayer de Donald Trump, Camila, es que en este fondo soberano pues parte de la liquidez de los activos que puedan nutrir la inversión sea en Bitcoin. Por eso subió mucho el Bitcoin cuando ganó Donald Trump, porque la expectativa es que este fondo invierta cientos de miles de millones de dólares en Bitcoin, y pues así de pronto la moneda sube más en el futuro. Hernando Zuleta es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, quien ha investigado precisamente estos fenómenos de los criptoactivos, que pues ahora tenemos a gobiernos como el norteamericano invirtiendo en ellos. Y por eso, decano Zuleta, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Y esta decisión del gobierno norteamericano, o por ejemplo lo que pasa en El Salvador, ¿ya le dan un respaldo de solidez a los criptoactivos? Ya esto no es una novedad, sino que de verdad lo vemos como el futuro de las inversiones, no solo para las personas naturales, sino también para los países. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación, Camila. Bueno, en realidad las criptomonedas vienen andando desde hace mucho tiempo, y los países en realidad, o los estados, son unos de los grandes inversionistas que hay, pero hay muchos más grandes inversionistas. Otra cosa es la solidez y la confianza que hay en el público en criptomonedas, pero grandes inversionistas ha habido hace rato, y evidentemente las decisiones de Trump pueden darle un impulso al uso de criptomonedas. Profesor Zuleta, una de las razones que expuso el Fondo Monetario Internacional para presionar a Nayib Bukele a quitar el Bitcoin como moneda de curso legal fue la alta volatilidad y el riesgo que conllevaba. ¿Por qué es tan riesgoso? ¿Por qué hablan de lavado de activos cuando hablamos de Bitcoin? ¿Nos puede explicar, por favor? Sí, digamos, hay dos puntos. Primero, el de la volatilidad. El Bitcoin, básicamente, las monedas en el mundo las emiten los bancos centrales de manera planificada, ¿cierto? A veces hay descaches, como ha habido en Argentina, en Venezuela, etcétera, pero en principio uno puede hacer un seguimiento claro de las emisiones de moneda de curso forzoso en diferentes países. Cuando hablamos de criptomonedas, en particular de Bitcoin, estas se emiten mediante algoritmos que se pueden producir con mayor eficiencia dependiendo de cómo avance el poder computacional, etcétera. De manera que, un avance tecnológico o un diseño fabuloso de algoritmos puede generar una expansión gigantesca en el número de bitcoins y en esa medida deprimirlo. Entonces, ese tipo de choques son imprevisibles y pueden cambiar muchísimo el valor del bitcoin. Por otro lado, tenemos medidas como las de Trump o las de Bukele,
que dado que el mercado de Bitcoin no es tan grande como el del dólar, por ejemplo, cambios fuertes en demanda pueden darle durísimo al Bitcoin. Entonces, esa es la razón por la cual es más volátil que monedas como el dólar o el euro. Cuando hablamos de lavado de activos, estamos hablando de otro problema. Y es, el Bitcoin se utiliza muchísimo para transacciones online. Y en la Darknet, donde hay pues todo tipo de comercio ilícito, pues el Bitcoin garantiza que no haya trazabilidad de las transacciones. Es decir, si yo entro por Darknet a comprar, qué sé yo, cocaína con Bitcoins, no queda registro, de manera que no me pueden perseguir. De manera que sirve para aceitar mercados ilícitos. Pero además, dado que pues yo tengo todo el Darknet para comprar cosas, o toda la Internet para comprar cosas, el Bitcoin es un buen mecanismo, una buena vía para lavar activos. Profesor Zuleta, desde que salió Bitcoin, se fundó en 2008, me parece, bueno, ya han pasado bastantes años. Ustedes, los economistas, se han dedicado pues a debatir, a algunos les gusta, a otros no les gusta, sobre su futuro, sobre si podrá ser considerado dinero o no, sobre si podrá ser una suerte de sustituto del dólar, y mucho ha pasado. En estos 18 años, y con lo que pasó ahorita con El Salvador y lo que va a hacer Donald Trump, ¿usted qué equipo está? ¿Usted está más del lado de los que creen que puede ser dinero o del lado de los que creen que solamente un activo de riesgo como muchos que hay y solamente será eso para siempre? Pues como lo pone usted, Sebastián, las dos cosas, porque creo que es dinero. De hecho, lo que pasa es que es dinero para un nicho, digamos. Yo, por ejemplo, nunca he utilizado Bitcoin, pero es dinero. Es decir, en el experimento que hubo en Salvador, a pesar de que no fue en la práctica un dinero de curso forzoso, es decir, no todo El Salvador lo usó, sí hubo un nicho que empezó a utilizar digamos, corrientemente, digamos, Bitcoin. Entonces, para cierto nicho sí es dinero, pero también es un activo altamente riesgoso. Altamente riesgoso por lo que mencionaba ahora. Ahora, pero la consulta es, cuando se habla de lavado de activos, hay que destacar que antes de que apareciera el Bitcoin, el sistema bancario mundial era utilizado para el lavado de activos. La pregunta es, ¿el sistema bancario sigue siendo un recorrido y sigue siendo un camino para el lavado de activos en todo el planeta? Sí, estoy de acuerdo. No obstante, digamos, el sistema bancario está sujeto a la supervisión de, por ejemplo, en Colombia, la superintendencia financiera. Cada país tiene algo así. Digamos que hay una institucionalidad para vigilar el sistema bancario, el sistema financiero, y no hay una institucionalidad y digamos, creo que es difícil montar una institucionalidad para vigilar transacciones vía Bitcoin. Básicamente esa es la dificultad. Pero evidentemente, si sale el Bitcoin del mercado, no vamos a solucionar el problema del lavado de activos. Claro, pero mire, decano Zuleta, yo lo que tengo es un problema con el Bitcoin y es el siguiente, y a ver, usted que es economista me puede ayudar, y es que eso es aire. O sea, hemos dicho, el Bitcoin es aire, porque cuando yo compro una acción en la bolsa de valores, pues bueno, compro una acción de Avianca, entonces yo que Avianca tiene aviones y que tiene pasajeros, o si compro una acción de Coca-Cola, sé que Coca-Cola produce no sé cuántas Coca-Colas y las vende, o de los carros, pero en el Bitcoin, ¿qué estamos comprando? Nada, una ilusión de gente que dice, sí, ahí hay una moneda que yo creo que va a tener respaldo de algunos países y de otros inversionistas. Eso no hace que sea muy riesgoso también ese sistema que hemos inventado recientemente a nivel económico. Ese es un punto central, pero déjeme hacer de abogado del diablo. Voy a decir, eso pasa con todas las monedas. La razón por la que el peso nos sirve para transacciones en Colombia es porque todos creemos que nos sirve para eso. En el momento en que caiga la confianza en el peso, pues el valor del peso desaparece. Básicamente creo que el Bitcoin o los defensores del Bitcoin suelen ser los libertarios que están en contra de la banca central. Y fundamentalmente, ¿qué hace un banco central? Un banco central tiene el monopolio de la emisión y vía ese monopolio de la emisión puede apropiarse, entre comillas, de parte del Producto Nacional. Repito, la razón por la cual funciona el peso o el dólar o cualquier moneda
como mecanismo, como medio de pago, es porque creemos que funciona. Lo mismo pasa con el Bitcoin. Y probablemente una de las razones por las cuales digamos, no compramos o no adoptamos masivamente el Bitcoin es porque pues no hay un banco central detrás o un Estado que responda por eso, sino unos... Eso le iba a decir, porque pues yo confío en el peso y entonces si decido comprar dólares, yo creo que el gobierno estadounidense y la economía estadounidense va bien, porque tengo unos políticos ahí que toman decisiones comerciales o no, o si me voy para Europa, pero con el Bitcoin, ¿qué? O sea, ahí no me respalda, nadie me responde por eso. Si eso va mal, al pobre Lucas hizo una inversión y le fue como un zapato. Con los bolívares. Y ahí, no, pero por eso usted no confía, pero usted tiene no un país que esté funcionando, sino un país fallido de una dictadura. Pero usted en el Bitcoin, ¿quién les responde? ¿Quién? De acuerdo. Entonces, creo que fue Sebastián el que dijo, bueno, sí, y los bolívares. Sí, porque él es libertario, entonces aquí tenemos el defensor de los que quieren acabar los bancos centrales y que viva los criptoactivos y todo. Entonces, pero digamos, el punto central es el que usted señala, Camila, y es, si yo tengo un Estado que considero responsable, etcétera, yo confío en la moneda que emite. En el Bitcoin, lo que impide una emisión masiva de Bitcoin es la capacidad de computación. Y por eso hablaba de un cambio tecnológico puede inundar el mundo de Bitcoins y deprimir el Bitcoin. Pero, en fin, hay un asunto de nicho. Hay individuos que creen que apuestan por el Bitcoin, que creen que eso es una salida, y por eso en ese nicho el Bitcoin funciona como moneda. Decano, pero ¿usted qué futuro le ve al Bitcoin? Porque lo que pasó en El Salvador, pues, es un fiasco. Es decir, el primer país que utiliza el Bitcoin como moneda de curso legal y dice ya es voluntario, no es obligatorio, ya no pueden pagar impuestos. Es decir, es echarse para atrás básicamente en la utilización de este Bitcoin. Pero por otro lado está el nuevo gobierno de Donald Trump que, por lo que hemos visto, pues le va a meter toda la ficha al Bitcoin. ¿Usted qué futuro le ve? Entonces, yo creo que este tipo de impulsos aumentan la utilización de Bitcoin. Creo que en El Salvador llegó hasta algo como 10% de penetración. Entonces, es un fiasco si uno lo compara con el dólar. Básicamente, el Bitcoin no pudo ser moneda de uso forzoso. Para que eso suceda, todo el mundo tiene que estar dispuesto a adquirir Bitcoins y a recibir, digamos, a aceptar transacciones en Bitcoin. Y pues obviamente eso no sucedió en El Salvador, porque tenemos una cantidad de dudas. Probablemente este impulso que le va a dar Donald Trump al Bitcoin o a las criptomonedas en general va a aumentar su penetración, pero dudo que se llegue más al 10%, más de 10% de las transacciones. Fundamentalmente, creo que el Bitcoin va a sobrevivir o las criptomonedas van a sobrevivir, pero estamos a muchos años si llegara a suceder, de que sea una cosa generalizada, de más allá del 50% de las transacciones. Pues decano de Economía de la Universidad de los Andes, profesor Hernando Zuleta, muchas gracias por atendernos y por respondernos de forma tan pedagógica, explicándonos pues este fenómeno del Bitcoin que con la llegada de Donald Trump pues muchos piensan que se fortalece. Gracias por estar con nosotros y feliz tarde. Feliz tarde, muchas gracias por la invitación. Y es que oyendo al decano Zuleta, yo me acuerdo, no sé usted, Gonzalo, los debates largos que tuvimos e intensos con Valeria Santos en su momento. Y creo que muchas de las cosas que decíamos ahorita vuelven, porque Jennifer, otras personas pueden decir, bueno, es que nadie lo ha adoptado como moneda de curso legal, pero es que si uno mira la historia monetaria de la humanidad, ¿cuántos años de pronto se demoró en que la humanidad adquirió o absorbió un cierto tipo de dinero? Por ejemplo, pensemos en la sal. ¿Cuánto tiempo eso duró? El oro, los metales. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, empezó a hacer los billetes? En algunos casos fueron procesos de siglos. Y el Bitcoin tiene 17 años. Y si uno empieza, lo que fue 17 años, que lo lanzó un genio japonés anónimo que nadie sabe cómo se llama, ni siquiera si está vivo, a lo que es hoy, que la mayor potencia del mundo ya la va a adoptar como un fondo activo de respaldo de la moneda del dólar y que ya varios países empiezan a jugar con ella, pues me parece que sí se puede hablar de una evolución. ¿Que va a ser dinero el día de la mañana, moneda estable, legal en muchos países? A lo mejor no, pero me parece que el Bitcoin ha superado etapas que muchas personas decían hace 10 años que eso se iba a acabar pronto. Yo creo que el Bitcoin, Sebastián, tiene más futuro que la moneda de los BRICS, ¿no? De la cual tanto se habla y que todavía no sabemos de cómo va a surgir o qué contrapeso le va a hacer al dólar. Lo cierto del caso es que en la pasada vida en la que Camila y yo nos encontrábamos trabajando en otra emisora de radio, yo recuerdo que el Bitcoin estaba en $10,000.
hoy está en 96.000. O sea, y Camila también insistía que no, eso va a caer y eso es una estafa y eso no sirve para nada. Mire, 10 años después está en $96.000. Incluso el CEO de Bank of America habló hace una semana y dijo, nosotros estamos listos para hacer transacciones en criptomonedas. Solamente esperamos que el señor Donald Trump active el Go y listo, no pasa absolutamente nada. Los bancos se están muriendo por hacer algún tipo de transacciones con criptomonedas. Eso está claro. Es que, Gonzalo, esto se trata de penetración, que tenía razón el profesor, esto es de largo aliento. Y me acordé cuando Camila le dijo, bueno, es que yo confío cuando me dan un dinero. Dijo, es que es lo mismo, es una construcción social. Me acordé mucho del libro de Sapiens, de Hariri, que él habla de las construcciones sociales y por qué nosotros cambiamos del trueque, pasamos del trueque a intercambiar dinero, porque creíamos todos, hicimos una convención, decimos, vamos a creer en esto como riqueza, como dinero. Lo mismo va a pasar con el Bitcoin. El profesor hablaba del 10% de penetración. Yo tengo acá el dato, en 2024 fue del 8.1% que en El Salvador, que habían utilizado el Chivo Wallet. ¿Se acuerdan de la aplicación justo para el Bitcoin? Pues apenas el 8% lo había utilizado, el 8%. Seguramente si se sigue un largo aliento va a subir el porcentaje, y más si lo impulsa a una potencia, pues como Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que con el Bitcoin no hay quien tenga control. Lo que pasa con las monedas es que hay un Estado que está detrás y hay un banco central que toma decisiones, Camila, frente a esas monedas. Con el Bitcoin nadie las toma. Nadie. Camila, pero para lo bueno y para lo malo. Pero le voy a decir algo, Camila, para lo bueno y para lo malo. Porque fíjese bien, usted puede decir, sí, es que miren lo que pasó con FTX hace cuestión de 2 años. Pero yo le puedo decir, miren lo que pasó con Lehman Brothers, ¿no? Una estructura bancaria que está regulada en el año 2008, pues llevó a la quiebra a mucha gente. Entonces, no porque esté respaldada por un Estado o que esté regulada por alguna autoridad significa que estamos sanos y salvos de que pueda ocurrir algo, ¿no? Pero eso que usted dice, para lo bueno y para lo malo, hay bancos centrales que pueden ayudar en una crisis económica, Camila, pero también piense que mucha gente que critica el tema de las monedas o se atesora en Bitcoin es porque a esas personas que tienen Bitcoin les están garantizando que su moneda no se va a multiplicar ni se va a crear todo el tiempo. Es decir, y creo que ese es el mayor activo del Bitcoin, no solamente lo que decía Jennifer, que sea una construcción social, es que yo sé que va a haber 21 millones de Bitcoins emitidas y se acabó. Es decir, nadie va a crear más pero Bitcoin. Quiero saber, por ejemplo, ¿usted tiene Bitcoin o no? Pero es que no, pero dígame una cosa, ¿tiene Bitcoin? Pero y Gonzalo, ¿usted usa el Bitcoin como moneda transaccional o lo usa en Bitcoin como una inversión pensando en que se va a hacer más rico porque en un futuro va a estar a $120,000? ¿Usted alguna vez ha pagado algo con Bitcoin? ¿Usted qué tiene? No, pero he vendido. Pero he vendido. Claro. Pero he vendido. O sea, es que yo el Bitcoin no lo utilizo para hacer algún tipo de transacción. Claro, pero ustedes me están diciendo que están comparando el Bitcoin con el dólar porque es una moneda transaccional. Yo creo que la diferencia... Le vendió a Lucas. Sí. Pero pero es que le voy a decir algo, Camila, usted no va con un lingote de oro a comprar una cartera. No, pero si voy con 10,000 pesos. Bueno, pero el lingote de oro, entonces usted va a despachar al oro porque no sirve como respaldo. Obviamente que va a servir. Lo que quiero decir es que yo el Bitcoin no lo utilizo para una transacción diaria. Claro, pero porque todavía no es eso, porque mayoritariamente lo están usando como un depósito de valor. ¿Y pero por qué tiene valor? Lo que acabo de decir, porque nos están dando la certeza de que no se va a crear más Bitcoin. Yo lo que creo, el valor que tiene es el aire que están vendiendo, que fue lo que le pregunté al profesor. Pero Camila, ¿pero por qué aire? ¿Por qué? Es decir, nos están diciendo que porque le están vendiendo una promesa de que eso va es una promesa de que va a ser un hecho, una moneda transable digital, y que usted va a poder comprar carteras y va a poder comprar zapatos y va a poder comprar perros calientes con el Bitcoin, ¿no? Esa es la promesa. No es esa. Yo insisto en mi punto, es que el valor es que no se va a crear más Bitcoin, entonces la oferta no es infinita. Pasa con otras monedas, incluso con el dólar, que es la más fuerte del mundo, que hay una permanente creación de ese papel, de esa moneda, y que eventualmente se puede desvalorizar por el abuso de oferta de moneda. Entonces, hay 21 millones de Bitcoins, no se va a crear más. Y si su demanda va a subir y subir... Pero no se va a crear más, pero sí se va a compartimentar. Se compartimenta de forma infinita. O sea, se crean ese 21 millones de Bitcoins, pero esos 21 millones de Bitcoins están compartimentados de forma infinita. Claro, y nunca su compartimentación se va a acabar. Pero la oferta es la misma, pero eso también es un sofisma. Es decir, es que nunca se va a acabar. Va a haber una compartimentación infinita, pero usted lo puede compartimentar infinito. No, pero claro que sí. Pero la oferta es fija, no porque usted un Bitcoin lo puede dividir
pero siempre en relación al valor estable que tiene ese Bitcoin. Es decir, la creación de Bitcoin me parece que se acaba como en 10, 15 años y va a ser 21 millones y es la promesa en la que se sostiene eso. Y en cambio, mañana, no digo que lo vaya a hacer, pero mañana el gobierno colombiano puede imprimir 300 billones del Banco Central y pues obviamente nuestros pesos van a valer menos. Ese es un poco el centro del debate. No digo que va a ser moneda, pero... Interesante discusión que de hecho se surge por cuenta de lo que le dijo el Fondo Monetario Internacional a Nayib Bukele, diciéndole, señores, si quieren el préstamo, ustedes no pueden obligar al tema del Bitcoin, tienen que seguir con el respaldo de la moneda oficial, que pues es el papel moneda que cada país tiene. 12 del día, 40 minutos. Pero mire, ya que estamos hablando de personajes